Ok, vamos a hacer un estudio de Satanás y Lucifer. La razón que separo los dos nombres es porque no son la misma persona. Um, yo sé que esto a las personas los va a sorprender. A mí se me enseñó que Lucifer era Satanás. Vi mucha gente en la iglesia reprendiendo a Lucifer y tengo 35 años y la mayoría de mi vida que me crié en la iglesia, siempre para mí Lucifer fue Satanás. Ahora bien, hace par de años atrás me dediqué a leer la Biblia y a buscar todas las verdades que sin querer queriendo encontré verdades porque se me había enseñado una cosa y cuando leí la Biblia yo encontré otra. La razón que esto pasa en las iglesias o muchos maestros de la Biblia es que cuando van a estudios de Biblia y todo eso, muchas personas dan opiniones y fábulas que con el tiempo las iglesias han adoptado, entonces se hacen doctrinas y, y lo que pasa con eso es que dañan el verdadero mensaje de las escrituras. Después de eso lo que pasa es que una vez tú aprendes eso, todo lo que tú leas en la Biblia, si no haces un estudio completo de la Biblia, todo lo que tú lees en la Biblia, tú lo relacionas con lo que se te enseñó. Entonces tú sigues alimentando y alimentando y alimentando esas fábulas. Y lo que pasa es que llega un momento que tú empiezas a enseñarlas también. Son fábulas de la iglesia romana católica. No tienen ningún fundamento bíblico. Todo lo que es son fábulas, mitología, y se han colado en las iglesias cristianas hoy en día. Y yo leyendo la Biblia empecé a descubrir todas estas cosas. Cómo se me enseñó algo, entonces yo leo la Biblia y no es lo que dice la Biblia. Lo que quiero en este estudio es explicarle a todas las personas quién es Satanás, de dónde salió. Bueno, voy a cubrir estas preguntas. ¿Qué fábulas se dicen cuando se habla de Satanás? Les voy a enseñar de dónde sacaron las fábulas, qué capítulos y versos de la Biblia usan para enforzar estas fábulas. Y voy a demostrar que en ningún momento se habla de Satanás. Son solamente fábulas. ¿Qué se dice en la Biblia de Satanás? ¿Quién es Satanás? ¿Cuál es su función? ¿De dónde salió? Si Dios creó todo bueno, ¿por qué creó a Satanás? La razón es que hago esa pregunta es porque vamos a ver que Dios creó a Satanás, pero no como nosotros creemos que lo creó, como un querubín perfecto. Dios no creó a Satanás así. Eso es lo que se nos enseñó a nosotros. Pero una vez entendamos que lo creó como Él es, entonces la pregunta es, ¿pero por qué lo creó así? O si Dios creó todo bueno, ¿por qué entonces creó a Satanás? ¿Podría Dios crear algo malo? Pregunta que vamos a contestar en el estudio. ¿Por qué Dios castigaría a Satanás si no es su culpa? Si Dios lo creó malo, entonces ¿por qué a lo último lo castiga echándolo al lago de fuego? Si no es su culpa que lo haya creado malo. Todas estas preguntas las vamos a contestar en este estudio. Ahora,
Tiene que ver todo el estudio. No empieza a poner comentarios sin haber visto todo el estudio. Así no vale. Si usted quiere poner un comentario, yo se lo respondo, no hay problema. Pero tiene que ver todo el estudio. Uno no puede empezar a juzgar y a hacer comentarios si usted no ve todo el estudio. Yo me crié en la iglesia, yo me crié bajo estas fábulas. Estas son cosas que se han adoptado en la iglesia. Para decirle más, y esto está en el estudio, pero es para capturarle la atención a usted, porque quiero que vea el estudio, porque las contestaciones están aquí. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. La luz de nosotros es el Evangelio, las buenas nuevas, la luz que nos deja ver el propósito de Dios con el hombre. Si la luz, que somos nosotros, que reflejamos el Evangelio de Cristo, si el versículo dice que Él se disfraza de ángel de luz, en otras palabras, lo primero que Satanás va a atacar es el Evangelio. Lo va a tratar de corromper. Lo va a tratar de atacar de una forma que lo que tú aprendas sea erróneo. Así te mantiene en un círculo religioso. Ahí es que vienen los problemas de que las iglesias no están todas en la misma página, no están todas en la misma doctrina. Una quiere ser mejor que la otra, tienen competencia, un pastor sabe más que el otro, uno se pone el título de apóstol, otro se pone el título de doctor, cuando nada de eso es bíblico. Él se disfraza de ángel de luz. Te lo dice, se disfraza. Vamos a ver que él nunca fue un ángel de luz. Él se disfraza, por eso te dice la Biblia, que se disfraza. ¿Por qué? Porque lo primero que va a atacar es el Evangelio. Ahora, en este estudio vamos a explicar todo eso. No mire los 5 primeros minutos, mire todo el estudio, no sé cuánto me va a coger. A mí el tiempo no me importa. A mí lo que me importa es cubrir todo el tema, o tratar de cubrir. Esto yo lo hago de corazón, lo trato de hacer para que la gente aprenda lo que yo descubrí en la Biblia. Su responsabilidad, su trabajo después que usted ve el video es apuntar y verificar todo lo que yo le dije, si quiere aprender. No estoy diciendo que lo sé todo, porque cuando viene cuestión de humildad, yo soy el primero que digo que soy el mayor pecador y me humillo. Si le faltó el respeto a alguien o cualquier cosa, me humillo. A mí no me importa lo que la gente opine de mí, lo que me importa es lo que Dios opine de mí. Y si yo descubro que la doctrina de la iglesia se ha corrompido y descubro la verdad, voy a empezar a señalar esos problemas. Mucha gente no le va a gustar, pero yo estoy seguro que cualquier persona en el estado de corazón humilde y busca la información que le estoy dando, se va a dar cuenta que yo he hecho mi trabajo y mi asignación, mi homework, y le estoy nada más señalando problemas que han pasado en la doctrina. Con esto vamos a empezar el estudio. Ok. Estas fábulas, ¿qué son? Voy a mencionar algunas, no todas, porque yo no las sé todas. Yo me crié en la iglesia pentecostal, y después de esa denominación, estuve siempre alrededor de denominaciones parecidas. Pero todas tienen la misma creencia en cuanto a estos versículos que son difíciles de entender. Lo que yo aprendí fue esto. Primero, que Satanás fue creado
un querubín perfecto en todos sus caminos. Después que fue el sello de la perfección. Otro fue que todos los instrumentos de música se crearon cuando se creó a Satanás. Para ese tiempo no se llamaba Satanás, se llamaba Luzbel o Lucifer, que es la misma palabra con traducciones diferentes, que es como un portador de luz. La palabra viene del latín, después la vamos a estudiar. Satanás se rebeló en el cielo, conspiró contra Dios, engañó la tercera parte de los ángeles del cielo. Que cuando usted se pone a pensar eso como que uno siempre tiene duda. ¿Cómo un ángel engaña la tercera parte del cielo? Okay. Que engañe uno o dos, pero la tercera parte. Anyway, se me enseñó que Satanás era el que tenía acceso al trono de Dios y que estaba ahí en el trono de Dios a cargo de la música, que él era el ángel de la alabanza. Se me enseñó que él tenía una vestimenta llena de joyas. Se me enseñó que la luz de Dios resplandecía en su vestimenta. De ahí que viene que él portaba la luz, Luzbel o Lucifer. Se me enseñó que a través de esta rebelión que formó en el cielo, hubo una guerra y lo expulsaron del cielo. Se me enseñó que una vez fue expulsado, su morada ahora es el infierno, y que todas las personas que mueren, que no son salvas, van al infierno, y el diablo o Satanás con todos sus demonios, ángeles caídos, tormentan a las personas en el infierno. ¿Okay? A lo mejor dejé algo afuera, no me acuerdo. Esto no lo apunté, pero más o menos, si yo no hubiera leído la Biblia y usted me hubiera preguntado quién es Satanás, eso es lo que le hubiera dicho. Satanás era el querubín protector. Su nombre era Luzbel porque portaba toda la luz que reflejaba del trono de Dios. Y tenía esta vestimenta, engañó a todos estos ángeles, los expulsaron del cielo y ahora reside en el infierno atormentando a todas las personas que no aceptaron a Jesús o que no vivieron agradando a Dios. Ahora, lo primero que quiero cubrir es de dónde sacan estas fábulas para tener soporte bíblico. ¿Ok? Y lo primero que vamos a cubrir es la profecía que se le dio al rey de Babilonia. Ok, Isaías 14, del 4 al 20. Esto es uno de los capítulos de donde sacaron esas fábulas. Son fábulas. Y dice 14:4 Isaías: pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia. ¿Ok? Ahí Dios le está hablando al profeta Isaías. Le está dando unas cosas que le diga el rey de Babilonia. ¿Ok? Y dirás: como se ha acabado el opresor y cómo ha cesado el furor. El Señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes, que golpeaba con furia a los pueblos con golpes insensatos, que sometía con ira a las naciones en persecución incesante.
toda la tierra está en reposo, está quieta. Prorrumpe en gritos de júbilo. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti, diciendo: desde que fuiste derribado, no ha subido talador contra nosotros. El Seol, desde abajo, se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responden y te dirán: también tú has sido debilitado con nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. Han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama, y los gusanos son tu cobertura. Ahora, Isaías 14:12, mira lo que dice. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a los más remotos del abismo. Los que te ven te observan y contemplan y dicen: ¿es este aquel hombre? Mira lo que dice: hombre, que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro. Pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos traspasados, a espada, que descienden a las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. No estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo, que no se nombra jamás la descendencia de los malhechores. ¿Ok? Ahora bien, en Isaías 14:12, en muchas de las traducciones, dice, cuando dice oh lucero de la mañana, dice Lucifer. Claramente este versículo está hablando del rey de Babilonia. El versículo te empieza diciendo: dile esto al rey de Babilonia. El rey de Babilonia se creía un dios. Se creía que él era un dios, que él tenía el poder de un dios. ¿Por qué? Bueno, destruyó todas las naciones, se quedó con todas las ciudades, tomó control del mundo, se le adoraba. Más tarde hizo una estatua, se le adoró a la estatua que hizo, que era de él. Se creía un dios. El versículo, cuando Dios le dice a Isaías: dile esto, en otras palabras, lo que Dios le dijo: tú te crees un dios, tú te crees que tú podías hacer esto, esto y esto, y subir y hacer lo que tú querías y ser como un dios. Entonces le dice: lo que voy a hacer contigo es que te voy a mandar a la tumba. Entonces cuando habla de que los espíritus fueron levantados en el Seol, eso es una prosopopeya. Eso no pasó así. La prosopopeya es como un ejemplo que tú usas usando
cosas animadas, dándole vida a cosas que no tienen vida. Hay muchas prosopopeyas en la Biblia. ¿Okay? Él se creía un Dios. Dios lo mandó a la tumba y le dijo, no importa lo más que tú te creas que Dios eres, como quiera, eres un hombre y yo soy el que tengo el poder. ¿En dónde en este capítulo se menciona a Satanás? En ningún lado. La Biblia cuando habla de Satanás es bien clara. El que diga que este capítulo se menciona Satanás o que está hablando de Satanás es porque alguien le enseñó eso y dijo, oh, tiene sentido, mira, dice que estaba en el cielo y que quería ser como Dios y que Dios lo sacó del cielo y esto y lo otro. Eso es una fábula, eso no es bíblico. Nadie me puede decir a mí que este capítulo habla de Satanás porque no lo hace. Satanás no está aquí en ningún lado. El nombre Lucifer, que está en muchas de las traducciones en Isaías 14:12, era la traducción latina. Cuando cambiaron lucero de la mañana o estrella de la mañana, que es lo mismo, cambiaron ese nombre a portador de luz. Algunas traducciones hicieron eso, dañaron la traducción, pero adaptaron la traducción a lo más que ellos reconocían como ciertas cosas, ciertas palabras. Ahora, estamos claros que en este capítulo no se habla de Satanás. Esto es una fábula, esto fue algo para el rey de Babilonia y eso es lo que dice ahí. El que me diga a mí, no, eso no es lo que quiere decir. No, eso es lo que dice ahí. Tú lees el contexto y después de este capítulo te está hablando de la misma cosa. Ahora, vamos a buscar la palabra Lucifer en la Wikipedia. Dice Lucifer, del latín lux, que quiere decir luz, y fero, que quiere decir llevar, portador de luz. Es en la mitología romana, aquí estamos ya dando en el punto de donde salen todas estas fábulas, el equivalente griego de fósforo o eosforo, el portador de la aurora, que proviene de la antigua dama oscura luciferina. Este concepto se mantuvo en la antigua astrología romana, ¿okay? En la noción de la stella matutina, que quiere decir la estrella matutina, el lucero del alba, contrapuesto a la estrella vespertina o el véspere, el lucero de la tarde o véspero. Nombres estos que remitían al planeta Venus. Ya empiezan a hablar de mitología. Que según la época del año se puede ver cerca del horizonte antes del amanecer o después del atardecer. En otras palabras, Venus, en ciertas ocasiones, al amanecer o al atardecer, cuando se podía ver con el ojo humano, era la estrella de todo el cielo más resplandeciente. ¿Okay? Y ahí es que viene la estrella de la mañana, Venus. Por eso en la mitología, Venus lo hacen un dios. En la traducción cristiana, Lucifer representa al ángel caído, ejemplo de belleza y sabiduría a quien la soberbia condujo a los infiernos, transformándose en Satanás. Esa fue la fábula que nos enseñaron a ti y a mí, ¿okay? En la misma iglesia. La primera vez que se cita el nombre de Lucifer es en el texto del profeta Isaías 14, del 12 al 14.
De la Vulgata. Ahora vamos a hablar de en qué Biblia se puso por primera vez y quién fue el escritor. Porque eso no estaba en la Biblia. Cuando los apóstoles escribieron la Biblia, en ningún momento se escribió Lucifer, ni Luzbel, ni nada de eso. Eso fue un invento después. Eso los apóstoles no lo mencionaron en ningún lado. Aprenda eso. Aprenda a tratar de buscar la Biblia lo más original que se pueda buscar. No se deje llevar por traducciones cuando las cambiaron de un lenguaje a otro. O cuando usted busca esa palabra en el original hebreo y en el original griego, la palabra Lucifer no existe. La primera vez que se cita el nombre de Lucifer es en un texto del profeta Isaías 14, del 12 al 14. De la Vulgata. Esa fue la traducción. De San Jerónimo. Siglo V. Dice, entonces esto es el siglo V después de la muerte de Jesús. 500 años después. Traducción que él hace de la Biblia del griego, Nuevo Testamento, y hebreo, Antiguo Testamento, al latín. ¿Ok? Para designar a la palabra lucero. En este texto se vislumbra el antiguo relato del ángel caído. ¿Ve? Así ellos lo entendieron, que ese era Satanás. Entonces le puso un nombre. Ok, bueno. Eso quiere decir lumbrada de la mañana. Vamos a llamarle Lucifer, que quiere decir lucero. Ahí viene el invento. Ok. Ahora, cuando vamos a la concordancia Strong, la concordancia Strong te dice que quiere decir The Morning Star, ¿okay? Estrella de la mañana. Quiere decir, y viene de una raíz que quiere decir The Shine. Que quiere decir como el brillo o la luz. Ahora, mucha gente discute en que al ellos conocer esta fábula, dicen, no puede ser. Porque Satanás siempre se ha creído un Dios. Sí, claro. Él es el Dios de este mundo. A él se le dio todos los tronos y todas las reyes de este mundo para su control. Él tiene acceso a todas esas cosas. En Daniel 3:7 dice, por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Este es uno de los textos que usan para decir que toda la música estaba envuelta en la adoración a estos reyes o gobernadores o lo que fueran reyes. Pedían alabanza. Y en el versículo que leímos decía que los instrumentos fueron creados, o la fábula que ellos creen que cuando se creó a Satanás, todos los instrumentos fueron creados. Aquí es que se mencionan instrumentos, cuando tienen que ver con adoración a estos reyes que se creían dioses. Ok, vamos a mencionar algunos capítulos de la Biblia que los mismos apóstoles nos estaban advirtiendo que podía pasar, lo que podía pasar con la corrupción de la doctrina. Y estas fábulas venían ya de mitología, de
paganismo. Pablo las conocía muy bien. Pablo era un buen estudiador de todas estas fábulas y de todos estos conocimientos. Los apóstoles nos dan ciertas señales de que estas cosas iban a pasar. Mire, segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. La sana doctrina usted la descubre leyendo su Biblia, no oyendo a personas hablar de la Biblia con interpretaciones de ellos mismos. Su Biblia tiene la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oídos, porque quieren oír, no quieren estudiar, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad. La verdad está en su Biblia. Y se volverán a mitos. ¿Ok? Primera de Timoteo 4:1, el 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, presentando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Nadie me puede decir a mí que yo estoy adoptando doctrinas de demonios cuando te estoy diciendo lo que hay en la Biblia. ¿Ok? Cualquier cosa que nosotros hayamos practicado, que sea de cultura, que sea cosas que hemos adoptado en nuestras familias, que sea cualquier cosa, una práctica que se haga simbolizando algo, no importa lo que sea, si no tiene fundación bíblica, no podemos enseñarla. No, eso es en contra de la doctrina, de la sana doctrina. No se puede enseñar. 1 Timoteo 4:2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Esto también habla de alimentos, pero eso es otro tema. Primera de Tesalonicenses 5:21. Antes bien, examinándolo todo cuidadosamente, retener lo bueno. Ok, cuando a mí se me enseña algo, mi trabajo y responsabilidad, porque cuando vayamos al frente de Dios el Padre, nadie va a tener la excusa. Tu responsabilidad es mirar que lo que tú enseñes o lo que tú practiques o lo que tú vivas sea basado en lo que dice la Biblia. ¿De quién es la responsabilidad? De nosotros. Dice, examinándolo todo cuidadosamente. Eso quiere decir que tú tienes que estudiar. No solamente reunirte en un sitio o ir a la iglesia y que lo que dice el pastor, ok, es todo lo correcto. O el que dice el predicador o abajo una campaña. No, sea correcto o no sea correcto, tu responsabilidad es apuntar. Y si vas a aceptar el mensaje, porque gente ya conoce y aceptan y no aceptan. Si tú vas a aceptar cualquier mensaje, tu responsabilidad es buscarlo en la escritura y hacer un estudio de eso tú mismo. Hechos 17:10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud
escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos judíos empezaron a creer en Cristo, pero ellos lo que hicieron fue que cautelosamente dijeron, no, vamos a chequear en las escrituras, el Torá, lo que ellos tenían para ese tiempo, a ver si todo esto concuerda con la profecía. Ellos no se dejaron llevar por lo que ya ellos sabían, sino que ellos fueron de vuelta a las escrituras y empezaron a buscar todo lo que había pasado con Jesús. Ellos lo empezaron a buscar a ver si era verdad o no. ¿Ok? Usted no puede comentar porque lo que le estoy enseñando va en contra de lo que usted sabe ya. Si usted quiere comentar, apunte todo lo que yo estoy presentando en este estudio y vaya de vuelta a las escrituras y chequee. No puede comentar si usted no verifica. Estas personas que eran estudiosos de la Biblia, lo que hicieron fueron de nuevo a las escrituras y miraron. Y por sorpresa de ellos, se dieron cuenta que Jesús era el Mesías. Porque estaba escrito ya. Si usted ha creído una fábula, como a mí se me enseñó, como yo viví con esa fábula por muchos años, y esta información le va a chocar, su trabajo es buscar en las escrituras si es correcta o no es correcta. Créame, la verdad será mucho mejor para usted. Este versículo es un ejemplo de cuando Jesús se refería a Satanás. En ningún momento lo llamó Lucifer, en ningún momento dijo quién era Satanás, en ningún momento dijo que era el lucero de la mañana. Mira lo que dijo Lucas 10:18. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En inglés dice, like a lightning from heaven. ¿Ok? Más tarde vamos a explicar dónde es que vive Satanás o en qué área Satanás está permitido ir. ¿Dónde es que reside Satanás? ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando aquí de lo que iba a pasar en el último tiempo cuando Satanás fuera expulsado de donde él vive para que viniera a la tierra para cumplir el cumplimiento de lo que él iba a hacer en la tierra con las bestias que iban a venir en el Apocalipsis y todo eso. De eso es que estaba hablando Jesús aquí. No estaba hablando de que Dios lo destronó del cielo y que él estaba hablando aquí una profecía que iba a pasar, que después Juan la escribió en el Apocalipsis. Ok, ahora vamos a hablar de quién es Lucifer. Lucifer, palabra latina que se adoptó a la Biblia después de 500 años de la muerte de Jesús. Esta palabra no debería ni estar en la Biblia, pero la pusieron ahí y las otras traducciones dijeron, ah, mira qué bonito, Satanás se llama Lucifer, so vamos a ponerla ahí, y la siguieron poniendo. Esta palabra, primero que nada, no es válida. Esta palabra se le dio al lucero de la mañana o estrella de la mañana o aurora de la mañana en la traducción latina o latín de la Vulgata en el año 500. Pero en verdad lo que vamos a hablar es quién es la estrella de la mañana, lo que después se cambió a Lucifer. Vamos a hablar quién es la estrella de la mañana. Y no se enoje conmigo cuando le diga, porque esta información le va a chocar. A mí me chocó y seguí estudiando y estudiando porque yo no quería aceptar esta información. Pero como la Biblia no se contradice y la Biblia es bien clara, cuando empezamos a estudiar hubo un problema en las traducciones.
Cuando tú vas a lo más original, te dice quién es la estrella de la mañana. Ok. Segunda de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Okay. So, si Lucifer es Satanás, entonces aparecerá en tu corazón. Porque cuando tú buscas las palabras que se usaron aquí, son griegas. La palabra Lucifer en latín la cambió, la palabra lucero de la mañana en el latín la cambiaron a Lucifer. So, este lucero de la mañana es el mismo lucero de la mañana que están hablando en Isaías. Que el rey de Babilonia se creía el lucero de la mañana. Porque el lucero de la mañana era considerado un dios. So, si el lucero aquí de la mañana aparecerá en tu corazón, entonces será Lucifer el que aparece en tu corazón. Sí es Lucifer, si lo quieres ver de esa manera, pero no es Satanás. Lo que pasa es que la fábula que nos presentaron a nosotros dijeron que Lucifer era Satanás y no lo es. ¿Ok? Apocalipsis 2:26. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. 2:28, Apocalipsis 2:28. Y le daré el lucero de la mañana. So, si el lucero de la mañana que tú consideras Lucifer es Satanás, entonces, si tú eres salvo al fin, Dios te lo va a regalar. Dios te va a regalar a Satanás, el lucero de la mañana. No, no es Satanás. ¿Ok? Apocalipsis 22:16. Aquí te dice, ¿quién es el lucero de la mañana? ¿Quién es el misterioso Lucifer? ¿Ok? Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonios de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Jesús es el lucero resplandeciente de la mañana, the bright morning star, la estrella de la mañana. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia en ningún momento te dice que Satanás es Lucifer. La traducción lucero de la mañana en el latín se cambió a Lucifer. Entonces, si esa traducción se cambió a Lucifer, Jesús es Lucifer, no es Satanás. Nosotros se nos enseñó otra cosa. Es una mentira. Y no tengo miedo de decir que es mentira, porque es una mentira. Entienda eso, lea las escrituras. Dice que Lucifer es Jesús. Al rey de Babilonia se le dijo que iba a caer como el lucero de la mañana, pero quiere decir que lo estaba comparando como Dios. Él se creía un Dios y le dijo lucero de la mañana, pero no estaba hablando de Satanás en ningún momento. Pero la fábula que formaron de la profecía del rey de Babilonia la cambiaron para decir que de la persona que se está hablando era de Satanás. Eso es mentira. Se está hablando de el rey de Babilonia. Te lo dice el capítulo. Son Lucifer en la Biblia. Si se le va a dar ese nombre como lucero de la mañana, no es Satanás,
es Jesús. Ok, ahora vamos a hablar del capítulo en Ezequiel, capítulo 28, del 1 al 19. Esto es el otro capítulo que usan como fundamento para reforzar esa fábula de que el Satanás era un querubín, que era un ángel, que se rebeló contra Dios. Este capítulo fue dirigido a otro hombre, a otra persona. Fue el príncipe de Tiro. No fue a Satanás. Cuando leamos el capítulo es un poquito largo, lo tengo que leer porque yo no te voy a dar información sin comprobarlo con la Biblia. Cuando leamos el capítulo, vamos a buscar a ver si en algún momento en ese capítulo se habla de Satanás. Vamos a ver, vamos a leer. Ezequiel 28:1. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿Ok? Así dice el Señor Dios. Ahora, cuando estemos leyendo, porque mucha gente dice, no, el príncipe de Tiro puede ser un demonio, pues cuando estemos leyendo, vamos a buscar si en algún momento en el capítulo se refiere a un humano o a una cosa espiritual, como un demonio, un ángel, o vamos a ver de qué está hablando el capítulo. Porque el príncipe de Tiro es una prueba suficiente. Así dice el Señor Dios: aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre y no Dios. Ya ahí se cumplió lo que estábamos hablando. Le dijo, tú eres un hombre y no eres Dios. ¿Te crees un Dios sentado en el trono de los dioses? La palabra Dios no quiere decir el Dios altísimo, quiere decir una persona con suma autoridad, como un rey. A los reyes antes se les consideraba dioses, o ellos se creían dioses por su autoridad. Pero aquí le dice, no, el capítulo 28:2, no eres más que un hombre y no Dios. Aunque hayas igualdado tu corazón al corazón de Dios. He aquí, tú eres más sabio que Daniel. Ahora está comparando dos humanos. Ningún secreto te es ocultado. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Los seres espirituales no necesitan oro y plata. Con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Los seres espirituales no necesitan riquezas. Y se enalteció su corazón. ¿Cuándo usted ha visto un ser espiritual, un demonio con un corazón? O Satanás. Son seres espirituales. Estamos hablando aquí de una persona humana. Por lo cual, así dice el Señor Dios. Está hablando Dios, nuestro Dios altísimo. Por cuanto has igualdado tu corazón al corazón de Dios, por tanto, he aquí traeré sobre ti extranjeros, los más crueles de entre las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor. Las naciones, ¿hubo un momento donde destruyeron a Satanás? No, eso no es bíblico. Aquí está hablando de una profecía sobre el príncipe de Tiro, muy clara. En ningún momento hemos encontrado que está hablando de Satanás. Vamos a seguir leyendo. Te harán bajar al sepulcro, a la tumba, y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. Satanás no va a morir así. Dirás aún, ¿un Dios soy?
en presencia de tu verdugo? Tú que eres un hombre y no Dios, en manos de los que te hieren. Bien claro. Con la muerte de los incircuncisos morirás a manos de extraños, porque yo he hablado, declara el Señor Dios. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro. Aquí está hablando de nuevo. Y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección. Aquí viene lo del querubín perfecto. Sello de la perfección. Y en ningún momento está hablando de Satanás. Me perdí. Oh, sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Ve, aquí viene lo del resplandor y que Satanás fue hecho hermoso y que era perfecto y todo eso. Ahora mire lo que dice Ezequiel 28:13. En el Edén, ¿ok?, estabas. Ok, vamos a parar ahí porque ahora mucha gente dice: ve, es que estaba en el Edén. Esto no está hablando de un sitio. ¿Ok? Esto está hablando... Cuando dice Edén, no está hablando del garden, del Edén como nosotros conocemos. Edén quiere decir placeres. Cuando usted busca la palabra en el original hebreo, quiere decir placeres. Eso no está hablando de una localización, de un estado donde él disfruta lo que está, lo que vive. En el Edén estabas, como quien dice, en los placeres estabas. En el huerto de Dios. En el huerto de Dios quiere decir en todo lo que Dios creó. El huerto de Dios. ¿Cuál es el huerto de Dios? La tierra. ¿Ok? Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el onice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Ok, aquí es que sacan que Satanás, que supuestamente era un querubín perfecto con el sello de la perfección, vestía toda su vestimenta con todas estas joyas, oro, todo lo que brillaba, y que supuestamente el resplandor del Dios Altísimo resplandecía en su vestimenta, y por eso él era el cargador de la luz, el portador de la luz, porque mientras él estaba en el trono, toda la luz de Dios se reflejaba en él. Esa es la fábula. Aquí estamos hablando del príncipe de Tiro. Era un rey, disfrutaba de todos los placeres de la tierra, ¿okay? Se vestía de todo, de toda joya. Eso es lo que está diciendo. Aquí no se está hablando de Satanás. Nadie me puede decir a mí que aquí se está hablando de Satanás. Eso es un invento. Eso es una mentira. Y como dije, me atrevo a decir que es una mentira porque aquí no se está hablando, cuando se lee el contexto de esto y después más adelante, estamos hablando de la misma persona. Se está hablando del príncipe de Tiro, no de Satanás. No podemos usar esto. Así se corrompen las escrituras. Cuando empezamos a usar fábulas de mitología romana o de los romanos católicos, que empiezan a cambiar empiezan a explicar esta forma para hacernos creer que hay un infierno ahora mismo, que Satanás era un ángel bueno. ¿Cómo Dios puede crear algo perfecto y se va a rebelar en contra del mismo Dios? Cuando ni los mismos ángeles entienden qué es Dios. Ellos lo han visto, a lo mejor, o saben lo que es,
Pero ellos no entienden que es Dios. ¿Cómo un ángel se va a rebelar contra Dios? ¿Cómo lo va a destronar? No lo puede destronar porque no lo entiende. Ninguna cosa creada puede entender su creador, a menos que Él se nos revele. Y como quiera, no vamos a poder entenderlo, porque Él es Dios. Eso de que el Satanás fue un querubín protector. ¿Protector de qué? Mucha gente dice que del jardín del Edén. Del jardín del Edén. ¿Para qué? ¿Para proteger el árbol de la vida, de la ciencia, del bien y el mal, o el árbol de la vida? Hombre, no. La Biblia dice que Él puso unos ángeles ahí. No dice nada de un querubín protector que se llamaba Luzbel ni Lucifer. Eso no lo dice, eso no es bíblico. Si vamos a estudiar la Biblia, tenemos que ser cristianos bíblicos. Por eso mucha gente discuten con los cristianos y a veces los callan, le callan la boca porque empiezan a mencionar estas fábulas y cuando ellos te dicen a ti, pruébalo por la Biblia, tú no puedes responder. Vamos a ser cristianos bíblicos. No debemos inventar más nada. Si no está en la Biblia, no debemos inventar ni repetir estas fábulas, porque esa es la misma mentira que Satanás ha puesto en esta doctrina para confundirnos. El versículo Ezequiel 28:14. Tú, querubín protector, de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Esa es la fábula. Que Satanás fue creado perfecto en todos sus caminos hasta que se halló maldad en él. ¿Ok? Ahora, esto se está diciendo al príncipe de Tiro. ¿Por qué le dice querubín protector? Okay. Querubín protector. Vamos a hacer un ejemplo. Nosotros vivimos en Estados Unidos. Y vamos a decir que cuando vamos a la guerra, los primeros que salen son el Army. Bueno, si el Army me defiende a mí, yo le puedo decir que el Army es mi querubín protector. Porque es el que protege a las personas inocentes. Eso es lo que quiere decir eso, querubín protector. Cuando usted busca el original, eso es lo que va a poder descubrir. Un querubín protector es alguien que protege. ¿Ok? No tiene que ver nada. Aquí se están haciendo unas comparaciones porque como ellos se creían dioses, pues el profeta le estaba hablando, ¿tú te crees un dios? Ok, te voy a hablar como si le estuviera hablando un dios. Pero este mensaje viene del Dios Todopoderoso. ¿Tú que te crees Dios? El verdadero Dios te dice esto. ¿Tú te crees querubín protector? Ok. ¿Tú te crees que tú eres perfecto? Ok. ¿Tú te crees? Así era que él les estaba hablando. Lo mismo que le habló al rey de Babilonia. ¿Tú que te creías que ibas a subir sobre los cielos? Porque se creía Dios. Aquí no se está hablando de Satanás en ningún momento. Se enalteció tu corazón, del 28:17, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. ¿Eso pasó con Satanás? No, Satanás es el rey de este mundo, supuestamente. ¿Cómo Satanás ahora es un ejemplo para los reyes de un castigo de Dios? Eso no ha pasado ni va a pasar. Lo que puede pasar es a lo mejor en el milenio cuando lo encadenan, pero dice que lo lanzó en tierra. Cuando él esté encerrado en el milenio no va a estar en tierra, va a estar en el abismo. No está hablando de Satanás.
Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Ok, si los profanó es que en algún tiempo no estaban profanados. ¿Cuándo Satanás hizo eso? ¿Cuándo Satanás le tenía un santuario a Dios? Pues aquí dice, profanaste tu santuario. Eso quiere decir que en un tiempo estuvieron bien. ¿Cuándo Satanás hizo eso? Nunca. Y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. ¿Cuándo Dios hizo eso con Satanás? No lo ha hecho. Cuando pase, nosotros no lo vamos a ver, nadie lo va a ver. No está hablando de Satanás. El último, 28:19, Ezequiel. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en torres y ya no serán más. Eso tampoco lo hizo Satanás. Ok, aquí tengo algunos versículos que ayudan a entender cómo ellos se referían a ciertas cosas cuando personas o ciudades se exaltaban y se creían como dioses. Y para entender esos versículos uno tiene que entender que eso era una forma de hablar. También el profeta trata a la persona como lo que él se cree. Dice, ok, tú te crees un dios, tú que haces esto y esto y esto como si fueras un dios. Entonces, cuando tú estás hablando, tú estás pensando que es una persona espiritual o un ángel, porque si uno no entiende la forma en que ellos hablaban o se expresaban o describían ciertas cosas, entonces uno se confunde un poco. Yo estuve confundido mucho tiempo con esto. A mí no se me explicó así hasta que yo la leí. Yo leí la Biblia, apunté y traté de poner todas las cosas juntas. Entonces es que tenía sentido cuando encontré la verdad. La verdad para mí. Pero es bíblico. ¿Ok? Te estoy diciendo lo que hay en la Biblia. No te estoy dando fábulas, no te estoy dando inventos ni mitos. Esto es lo que dice la Biblia. Estos versículos, mire, Job 25. Es breve el júbilo de los malvados y un instante dura de alegría del impío. Perdón, es breve el júbilo de los malvados y un instante dura de alegría del impío, aunque su presunción llegue a los cielos y su cabeza toque las nubes. ¿Ves? Está hablando de personas que son malvados y tienen un breve júbilo y se exaltan. ¿Ves? Y dice, llega a los cielos y toca las nubes. Eso quiere decir, te estás exaltando tanto que estás casi llegando al cielo y estás tocando las nubes. Eso no quiere decir que tú eres un Dios. Jeremías 51:53. Aunque Babilonia ascienda a los cielos y aunque fortifique en lo alto su baluarte, de mi parte llegarán destructores a ella, declara el Señor. Lamentaciones 2:1. Como nubló en su ira el Señor a la hija de Sión, ha arrojado del cielo a la tierra la gloria de Israel. ¿Ves? Israel no estaba en el cielo, pero su gloria era tan alta que la compara como si hubiera estado en el cielo. Y no se ha acordado del estrado de sus pies en el día de su ira. Mateo 11:23. La que hablamos de Capernaum. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta el cielo? Ok, ahora vamos a entrar a lo bueno. Vamos a hablar de la naturaleza de Satanás. ¿Quién era Satanás? ¿Ok?
Vamos a empezar con Mateos 4:3. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Okay? ¿Cuál fue la función de Satanás en ese versículo? Dice, y acercándose el tentador. ¿Okay? Juan 8:44. Soy de nuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio. Ok, vamos a parar ahí porque si usted está prestando atención, ya se está dando cuenta que hay algo aquí mal. Si la profecía del rey de Babilonia, no la profecía, el mensaje al rey de Babilonia y el mensaje al príncipe de Tiro, te dicen, basado a la fábula que sacan de esos versículos, que Luzbel o Lucifer, el que ellos llaman Satanás, fue creado perfectamente. Fue el sello de la perfección. Que no se halló maldad en él hasta que se corrompió. Que andó en todos sus caminos perfecto. Como aquí nuestro maestro, el Hijo de Dios, dice: él fue un homicida desde el principio. Ahora, mucha gente dice, no, es que fue desde el principio que se corrompió. Cuando tú buscas la palabra principio en la Biblia, el único principio que la Biblia habla es desde que Dios empezó a crear. No hay otro principio. No lo busques, que no hay. No es desde el principio que Adán y Eva pecaron, o desde el principio que el diablo se corrompió, o desde el principio que el diablo fue echado del cielo. No hay otro principio. El único principio de la Biblia es desde la creación. Como menciona Juan, en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios. Como dice en Génesis, en el principio Dios creó. Ese es el único principio. El otro principio, que el principio de cuando Satanás se corrompió, ellos lo sacan de ahí para poder enforzar las fábulas que ellos se han creado y que ahora no saben cómo retroceder de esa fábula. Porque primeramente la han enseñado por muchos años, como una persona le dice a sus estudiantes: yo estuve erróneo por muchos años, esta es la verdad, o esto es lo que descubrí. Bueno, eso depende de la persona. Si quiere seguir en una mentira, una fábula, o si quiere entrar a la verdad y enseñar las cosas como están en la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Juan 8:44. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. En otras palabras, su naturaleza nunca fue buena. Su naturaleza es que es un homicida y no hay verdad en él. Eso es lo que te está diciendo el versículo. Léelo. Juan 8:44. Cuando habla mentira, mira lo que va a decir ahora. Habla de su propia naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? Querubín protector. El sello de la perfección. ¿Tú nunca te has puesto a pensar si cuando creemos esa fábula, cómo Dios puede crear algo perfecto y se revela contra Dios? ¿Eso algún día no te dio a ti el pensamiento de decir, eso no tiene ningún sentido?
Porque mucha gente en la calle, cuando tú le hablas de la Biblia, te dicen, ¿cómo es posible que Dios haya creado algo perfecto y que ahora sea Satanás? Porque es una fábula, eso no es bíblico. Cuando tú encuentras estas verdades, tú puedes combatir esa información errónea que se le ha dado a las personas que no conocen a Dios, no conocen a Jesús, y se le puede hablar claramente con la verdad. Porque es mentiroso y el padre de toda mentira. ¿Es el padre de qué? De toda mentira. La naturaleza del diablo está en Juan 8:44. Esa es su naturaleza. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. ¿Qué principio estamos hablando? Hay un solo principio en la Biblia, uno solo, el principio de la creación. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. ¿Okay? Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. ¿Ve? Cuando la Biblia habla algo de Satanás o el diablo, se refiere a él. Le dice el diablo, Satanás, serpiente antigua. No está dándole círculo a un misterio. Eso es lo que la gente cree. Oh, eso es una profecía. Tú tienes que ir a la escuela, a un instituto bíblico para poder entender eso. Eso es mentira. Cualquier persona que saque el tiempo para estudiar la Biblia, que haya recibido a Jesucristo en su corazón y Dios lo haya sellado con el Espíritu Santo y se dedique a estudiar la Biblia, tú no caes en esas fábulas, porque es que la Biblia es clara. Llamado el diablo y Satanás, y el cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es la función de Satanás? Engañar al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es en Apocalipsis. Y aquí sacan eso, entonces lo mezclan con la fábula y dicen que cuando fue destronado, pues entonces fue arrojado a la tierra con sus demonios o sus ángeles caídos. Eso es mentira. Esto es algo que va a pasar en el futuro. Esto es una profecía. ¿Ok? Y oí una gran voz. Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador, ¿cuál es la función del Satanás? Acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ok. Eso está claro. Eso no va con las fábulas de Ezequiel 28 y Isaías 14, creo que 14. Sí, 14. Eso. La naturaleza de Satanás es lo que acabamos de leer. Esa naturaleza no va con lo que hay en el mensaje del rey de Babilonia y el príncipe de Tiro. No va. Jesús lo dijo. Tú no puedes irte por encima de lo que Jesús dijo. Y la Biblia no se contradice, porque en ningún momento en la profecía de Ezequiel y en la profecía de Isaías se está hablando de Satanás. Sácate eso de la mente para que puedas entender. Si no te quitas la venda de los ojos, no vas a poder entender esto. Olvídate de lo que te enseñaron. Mira lo que dice la Biblia. Ok, aquí vamos a ver de qué principio es que se habla de la Biblia. Porque Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o, ¿qué es lo que dice? Dominios o poderes o autoridades.
Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahora, vamos a llegar a la conclusión que Satanás fue creado así. Bueno, basado en la Biblia. Eso fue lo que Jesús dijo. Mentiroso desde el principio, padre de toda mentira, homicida desde el principio. Eso es lo que Jesús dijo. ¿Ok? Y la Biblia lo refuerza. No me acuerdo la otra palabra ahora. Ok. Si todo fue creado por Dios a través de Jesús, entonces, ¿será posible que Dios puede crear algo malo? ¿Y por qué? Mira lo que dice 1 Timoteo 4:4. Porque todo lo creado por Dios es bueno. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Si acabamos de encontrar en la Biblia que Dios creó a Satanás, ¿cuándo? Bueno, ¿cuándo hizo los cielos y la tierra? ¿Cuándo fueron creados los ángeles? ¿Cuándo hizo los cielos y la tierra? Los cielos quiere decir todas las cosas celestiales. ¿Dónde vive Satanás? Vamos a ver ahorita, pero él vive en uno de los cielos. ¿Ok? Dice en los sitios celestiales. ¿Ok? Y vamos a ver ahorita dónde es que supuestamente reside Dios. Pero lo más seguro lo creó cuando creó los cielos. Porque después los cielos es lo que representa lo espiritual y la tierra lo que representa lo terrenal. Lo más seguro cuando lo creó cuando hizo los cielos. Ahora, ¿por qué creó a Satanás malo? ¿Y con qué propósito? Bueno, ¿qué dicen las escrituras de Satanás? Que es el tentador. ¿Ok? Si es el tentador y el acusador, lo creó para probar la fidelidad tuya, mía y de todo lo creado. La fidelidad de los ángeles, la fidelidad de su Hijo, Jesús. La Biblia dice, Dios no puede ser tentado, refiriéndose al Padre, pero tentó al Hijo. El propósito que Dios creó a Satanás es para probar la fidelidad del hombre y de los seres celestiales que fueron creados. Esa es la función de Satanás. Él es el tentador. Ese fue su propósito. El propósito fue para probar la fidelidad. ¿Okay? Tú no puedes ver la luz si no hay oscuridad. ¿Okay? Tú no puedes creer en una verdad si no hubo una mentira. Dios no puede tentarte, pero Él te prueba. ¿Okay? El tentador es Satanás. Él te tienta, pero Dios te prueba. Por esa razón, para poder probarte, tuvo que crear a Satanás, el tentador. Ahora, la pregunta es, ¿puede Dios crear algo malo? ¿Será eso posible? El versículo que leímos, 1 Timoteo 4:4, dice, porque todo lo creado por Dios es bueno. Entonces aquí parece que se está contradiciendo. Si es bueno, porque el diablo es malo. ¿Okay? Todo lo que se crea bueno no quiere decir que tiene que ser bueno. Lo que está hablando este versículo es que es bueno para su propósito. El propósito de Dios, a través de poner su creación a prueba, es bueno para su propósito. Porque entonces ahí es que Él separa lo bueno, lo malo, siendo justo.
Tú no puedes seleccionar personas porque te caen bien o porque se ven bien y otros rechazarlos porque no se ven muy bien. No, tú tienes que ser justo, tú tienes que ponerlos a prueba. A ver quién va a ser fiel y quién no va a ser fiel. A ver quién se gana la vida eterna y quién no la merece. Necesitas un tentador para eso. Necesitas poner a prueba tu creación. Por eso Él lo hizo. Y por eso que el versículo dice, porque todo lo creado por Dios es bueno, para su propósito. No dice eso, pero es para su propósito, es bueno. Y nada se debe rechazar. Eso quiere decir que porque Satanás es malo, no quiere decir que tú puedes rechazar esa idea. No, porque la idea de Dios, el propósito de Dios es bueno. Ok, ahora vamos a hablar de que si Dios puede hacer algo malo. ¿Ok? Primero vamos a Éxodo 12, 23. Y leemos. ¿Puede el Señor... Oh, perdón. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Ok, el ángel destructor, hay un ángel destructor que va y destruye y mata. ¿Quién creó ese ángel? Dios lo creó. ¿Por qué lo creó el ángel destructor? Porque para su propósito lo necesitaba. Sí creó un ángel destructor. Isaías 45:7. El que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor el que hace todo esto. Muy claro, te está diciendo, está comparando la luz con las tinieblas y después está comparando el bien, el bienestar con el mal, calamidades. ¿Quién creó todo eso? Dice, yo soy el Señor el que hace todo esto. Eso sí, Dios puede crear algo malo, siempre y cuando sea para su divino propósito. ¿Ok? Y el final del propósito de Dios es justo. Isaías 54:16. He aquí yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Aquí de nuevo te dice que Él creó algo que destruye. ¿Es eso bueno? Para su propósito lo es. No para nosotros, es para su propósito. Para su propósito es considerado bueno. Sí, todo lo que Dios creó es bueno. Para su propósito. Romanos 9, del 14 al 23. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Es culpa de Faraón ser como es? No. Dios lo creó con ese propósito. Dice, eso es lo que el verso dice. Para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra y para demostrar mi poder en ti. ¿Qué era el faraón? Una herramienta para Dios. ¿Qué es Satanás? Una herramienta para Dios. ¿Qué era el ángel destructor? Es una herramienta para Dios. Romanos 9:18. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Eso es Dios hablando. O el apóstol hablando, refiriéndose a Dios. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué?
¿Quién resiste su voluntad? Ahora, nosotros que somos hombres, ¿somos nosotros, estamos al nivel de Dios para hacer preguntas de su voluntad? ¿Tenemos ese derecho? No, no lo tenemos. Su voluntad nosotros no la podemos entender. ¿Ok? Todo su propósito. Él hace todas las cosas buenas. ¿Por qué? Porque en su propósito son buenas. Aunque sean cosas para destruir, cosas para tentar, cosas para... Todo fue creado, es bueno para su propósito. 9:20. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para deshonorable? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hace notorio su poder, soporta con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Preparó vasos para destrucción, ¿ok? Y hizo cosas para su uso honorables y otras deshonorables. Lo hizo para dar a conocer las riquezas, esta es la contestación, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. ¿Quiénes son estas personas? Los cristianos, la iglesia de Dios. Esas cosas malas que él creó fueron para probarnos, para probar nuestra fidelidad, para purificarnos, para hacernos más santos, para acercarnos más a Dios, para depender más de Él, con el propósito de ganar la gloria. Para eso lo hizo. Si estas cosas no estuvieran, no podrían ser probados. Romanos 11:7. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y doble sus espaldas para siempre. Okay. Aquí bien claro te dice que esto está hablando del pueblo de Israel, que algunos fueron escogidos y otros fueron endurecidos. ¿Por qué? Bueno, si tú lees la Biblia, encuentras que si eso no hubiera pasado, los gentiles nos hubieran salvado. El propósito de Dios es bueno. Él endureció a estos judíos, los puso en celo para ir a salvar a los gentiles. Cuando tú ves esto, tú dices, bueno, de ahí me beneficio yo. Sí es bueno el propósito. Si no hubiera sido por eso, no nos hubiera salvado. Ok, ahora vamos a discutir la pregunta de dónde habita Satanás, dónde reside Satanás. Primero empezamos en Efesios 3:10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Apocalipsis 12:7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón,
Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fueron arrojados el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador, esa es una de las naturalezas de Satanás, acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ok, esto está hablando de una lucha que hubo en el cielo. Ok, y Satanás fue arrojado de ese sitio donde estaba, desde donde estaba luchando. Dice que no se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ok, la pregunta es, ¿qué cielo? Bueno, la Biblia, basado a lo que yo pude encontrar, a lo mejor alguien sabe más de esto, dice que hay 3 cielos. La Biblia, estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando de otros libros. Yo encontré en 2 de Corintios 12:2, Pablo hablando, decía: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Ok, Pablo claramente no te está diciendo tuve una visión, no te está diciendo me salí del cuerpo y fui al cielo, te está diciendo que fue arrebatado, y él nos explica si fue en el espíritu, si fue una visión. Él no lo sabe, dice Dios solo lo sabe. Dice que fue arrebatado y fue al tercer cielo. Ok, si a mí me pasara eso ahora mismo y yo soy arrebatado, claro que voy a estar consciente de lo que está pasando porque él vio a dónde él fue. Y yo soy arrebatado desde la tierra. Una vez yo paso la atmósfera, que es lo que vemos como el cielo, a los ojos de nosotros. Bueno, para mí considerado, eso sería el primer cielo. Una vez entró en el espacio, vio oscuridad arriba, pero una vez pasó esa oscuridad, el segundo cielo llegó a un tercero. Cuando él lo contó, ese era el tercero para él. Eso es lo más lógico. Él describe este cielo como el paraíso. Dios reside en el paraíso. Ahora, si Satanás tuvo una lucha con los ángeles de Dios y no se halló ya lugar para ellos en el cielo, lo lógico es que la residencia o donde reside Satanás es en el primer cielo o el segundo, o a lo mejor los dos. Eso es lo lógico, porque no puede estar donde habita Dios. Sí tiene acceso porque dice que él es el acusador, que los acusa día y noche. Y en Job vemos que él se reunió con los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás. Que tenga acceso a la morada de Dios, lo más seguro. Acceso limitado, siempre y cuando Dios lo permita. Pero donde reside es en el primer y segundo cielo. Ok, vamos a las preguntas que empezamos desde el principio, a ver si las hemos contestado todas. ¿Qué fábula se dice cuando se habla de Satanás? Eso lo contestamos. ¿Qué se dice en la Biblia de Satanás? También. ¿Quién es Satanás? Lo dijimos. ¿Cuál es su función? Lo dijimos. ¿De dónde salió? Lo dijimos.
Si Dios creó todo bueno, ¿por qué creó a Satanás? ¿Lo discutimos? ¿Podría Dios crear algo malo? Sí, lo discutimos. ¿Por qué Dios castigaría a Satanás si no es su culpa? Okay, la culpa de cómo él actuó y lo que hizo. Ok. Mucha gente está bajo la impresión de que hay un infierno, primero que nada. Ahora mismito no hay ningún infierno. Esto es otro tema que después yo voy a hacer un video. Pero, por ejemplo, la fábula que se nos ha presentado a nosotros del infierno es que ahora mismito todas las personas que se pierden sin salvación se están quemando. Se están quemando, están siendo atormentados. Yo le hago una pregunta a usted para hacerlo pensar. Si nosotros cuando acusamos a alguien de un crimen, lo llevamos a un juicio y tenemos que presentar evidencias de que son culpables con un jurado, ¿okay? Si nosotros hacemos esto, ¿somos nosotros más justos que Dios? Dios está mandando a toda esta gente al infierno a quemarse y a ser tormentadas sin un juicio. La respuesta es no. Eso del infierno, eso es una fábula. Lo que sí existe es el lago de fuego. Eso es lo que la Biblia explica. ¿Y viene el lago de fuego después de qué? Del juicio que Dios va a hacer en el trono blanco. Esa fábula ha llevado a mucha gente a corromper la doctrina. Esa fábula viene de la Iglesia Católica. No tiene fundación bíblica. ¿Okay? Las traducciones han puesto la palabra infierno. Los griegos han hecho eso, la han usado en el latín. Los griegos han usado Hades, el latín ha usado infiernos, basado a sus creencias, pero no es algo bíblico. Eso no es bíblico. Cuando usted se va a lo más original, esas palabras fueron añadidas y entendidas basado a sus creencias. Ahora bien, la pregunta es, ¿será justo que Dios castigue a Satanás si él lo creó así? Ok. Todo lo que Dios creó es bueno para su propósito. Ahora, ¿qué pasa cuando él termina de usar algo que él creó y ya no lo necesita? Él creó a Satanás para que nos tentara, para que nos acusara. Una vez ya no haya propósito para él, Dios lo va a echar al lago de fuego y va a dejar de existir. Ahora, mucha gente piensa que el lago de fuego es un sitio eterno, que es un sitio donde la llama es eterna, que es un sitio donde uno va a ser tormentado y quemado por la eternidad. Y eso es lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que cuando tú buscas las raíces de esas palabras, lo que significa es, por ejemplo, vamos a decir que yo cojo mi teléfono y yo digo, yo tengo un fuego que no se apaga y ese fuego me pertenece a mí porque yo lo creé. Yo sé que no se apaga. Y yo digo, yo voy a quemar este teléfono por la eternidad. ¿Ok? Una vez este teléfono se consume, dejó de existir. Ok. So, para la existencia del teléfono, esa fue su eternidad. La eternidad deja de ser cuando la existencia de algo desaparece. ¿Tú nunca te has puesto a pensar cómo las personas van a sufrir por una eternidad? Todo lo malo va a ser echado en el lago de fuego y van a sufrir por una eternidad. Eso no tiene lógica. La lógica es que
van a ser echados de fuego, van a ser consumidos por el fuego hasta que su existencia deje de existir. Esa es la eternidad que se refiere. ¿Ok? Ahora, ¿por qué entonces el diablo va a ser echado ahí? Porque el diablo solamente es una herramienta que Dios usó para su propósito y una vez ya no la necesite, deja de existir. Y de la forma que deja de existir es echándola al lago de fuego. Después yo voy a hacer un estudio para hablar de la fábula del infierno, del lago de fuego, de todos estos puntos que la gente se han confundido, de cómo el alma sigue viviendo después de la muerte y unas van al cielo y otras al infierno y todo eso, para que la gente tenga un mejor entendimiento. Y todo lo hago bíblicamente, con pruebas bíblicas, nada de fábulas. ¿Okay? Espero que este estudio le haya ayudado. Después que vea todo el estudio puede comentar y si tengo el tiempo le puedo responder sus comentarios. Si necesita ayuda buscando ciertos versículos, estoy a su disposición. ¿Ok? Muchas gracias.